Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Acuario, con este 10 de espadas, se ve que muchos de ustedes están sufriendo o sufrieron hace poco de algún tipo de traición, de algún tipo de final. Puede ser que aquí ustedes tuvieron algún tipo de pérdida económica por alguna traición, o en el plano romántico también pudo existir esta traición. Pero definitivamente aquí hay finales. Es como digo, cuando me sale el 10 de espadas, aquí ustedes tocaron fondo y ya no les quedó más que salir a la superficie, que salir arriba. Esto puede referirse, este 10 de espadas, a que llegue al final de un periodo quizás de deudas que tengan muchos de ustedes, y pues tocaron fondo con esas deudas, tocaron fondo con ese malestar económico, y ya ustedes aquí dicen, pues no me queda más nada que salir adelante, no me queda más nada que salir a la superficie y tratar de nadar para salvarme, para lograr pues rescatar esta situación que no está muy buena, que digamos. Y definitivamente esto es el final de una situación, algo que termina por completo para muchos de ustedes. Y la reina de bastos me está diciendo que aquí alguien o algo, puede ser una energía, los va a estar ayudando a que puedan salir de esa situación. Esto es una energía de acción, esto es una energía de movimiento, esto es una energía de ponerse en marcha, de si tú estabas esperando en solucionar esta situación para dentro de una semana, para dentro de un mes, a ver qué va a pasar, cómo lo puedo resolver. No, la reina de bastos es una carta de movimiento, es una carta de acción, y te está diciendo que aquí se van a poner en movimiento, que aquí se van a poner en acción, y que aquí tienen que avanzar, que tienen ustedes que comenzar a crear su propia vida, a crear su éxito, a desarrollarse y a salir de este 10 de espadas. La reina de bastos también te está impulsando a salir de este 2 de espadas. Aquí se ve que muchos de ustedes es posible que se hayan protegido, hayan cruzado espadas frente a su pecho, se hayan tapado los ojos y hayan dicho: el mundo se puede caer a mi alrededor, que yo voy a lograr salir de esta situación. Y la reina de espadas, disculpen, la reina de bastos les estaría aquí impulsando, pues quítate las vendas de los ojos, descruza las espadas y ponte a hacer lo que tienes que hacer, ponte en acción. La reina de bastos aquí los pone a muchos de ustedes en acción, porque aquí se ve que ustedes estaban como que sufriendo por un final o en pausa, en una pausa que no acababan pues de arrancar, de irse adelante. Vamos a ver qué más sale acá para este 4 de oro. Vamos a ver qué me acompaña. Wow. Vamos a ver qué me acompaña este 4 de oros. Este 4 de oros me puede estar hablando de muchísimo apego al dinero que quizás ustedes tengan. Después de este final, después de este 10 de espadas, después de esa traición, quizás sufrieron muchos alguna estafa o algún tipo de robo. Pues ustedes tienen miedo quizás a invertir, tienen miedo a hacer algún tipo de negocio nuevamente. Y el dinero que les está llegando, ustedes lo están como que acaparando, no lo están soltando, no lo están liberando. El dinero ahorrado en un banco, señores, no produce nada. Hay que moverlo, que hacer algo con esto. Entonces, ese 4 de oros pues me habla precisamente de eso, que ustedes sienten la seguridad económica pues aguantando lo que tienen sin soltarlo, o simplemente que van a estar pensando muy bien antes de hacer algún tipo de inversión. Van a estar meditando, van a estar estudiando y van a estar pues buscando absolutamente toda la información. Esta vez ustedes, si van a estar invirtiendo o si van a estar haciendo algún negocio, lo van a hacer con muchísima prudencia y sobre todo cuidando muchísimo el capital que ustedes tengan, el capital que vayan a poder estar reuniendo nuevamente. Y el as de bastos pues precisamente me está hablando acá de que aquí hay un nuevo comienzo. Aquí hay algo que los impulsa, algo que empieza a crearse. Ustedes van a estar creando algo. Y esta carta, este as de bastos, pues me habla precisamente de eso. Aquí viene un inicio, viene fuego. Viene la creación de algún tipo de empresa, algún tipo de proyecto, un nuevo empleo, pero definitivamente aquí algo se está gestando. Y no solamente es algo que va a estar comenzando, es algo también que les va a estar llegando los recursos para poder hacerlo. No es que lo vas a hacer así de secas, no. También te va a llegar los recursos para poder crearlo, para poder hacerlo. Y no solamente es algo que va a estar iniciando ni que te va a dar los recursos. También el as de bastos me dice
que junto con todo esto te va a estar llegando el impulso, los deseos. Si tú estabas en esta situación inamovible, en esta situación de estoy estancada, estoy aguantando, no suelto el dinero porque tengo miedo a perderlo nuevamente, aquí la reina de bastos te pone fuego y te dice, dale. Dale que aquí hay que crear, dale que aquí hay que moverse. No te puedes quedar paralizado en el tiempo por miedo a volver a perder. No te puedes quedar paralizado en el tiempo por lo que pasó. La vida continúa y tienen que seguir adelante. Y les decía precisamente que ustedes estaban aferrándose al dinero y que no lo iban a soltar así con esa facilidad. Y el paje de espadas, pues precisamente no me está hablando de nadie que los esté espiando. El paje de espadas me está diciendo que ustedes van a estar investigando, van a estar averiguando muy bien qué pasos tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y no se van a estar lanzando a este comienzo con este as de bastos hacia lo loco, ni como quizás se lanzaron en esta oportunidad. Aquí ustedes van a estar viendo bien qué es lo que van a hacer, viendo bien dónde van a estar metiendo su dinero y analizando mucho las cosas. Aquí ustedes van a estar investigando, van a estar averiguando, van a estar espiando, si se puede decir de esa forma. Es posible que ustedes estén buscando información en internet, información en videos, información en libros y van a estar sacando todo, absolutamente todo con lujo de detalles para no volver quizás a meter la pata como quizás le hicieron o como les pasó, porque aquí pudieron tener algún tipo de traición porque quizás confiaron en alguien que no debían pues precisamente estar confiando. Vamos a ver qué viene con este maravilloso 6 de oros. Wow, Acuario. Acuario, y precisamente con este 6 de oros me están diciendo que aquí ustedes es posible que reciban algún tipo de regalo, de bono, de compensación. Acá si ustedes están estableciendo algún tipo de negocios, es posible que tengan muchísimos clientes. Si estás en un trabajo, recibas algún bono de ese trabajo o algún extra de ese salario. Aquí definitivamente el 6 de oros me está hablando de que alguien les va a estar regalando dinero. Cuando me pregunten cómo me va a llegar el dinero, señores, yo no sé, ni ustedes tampoco tienen por qué saberlo. Simplemente déjenselo al universo, al creador o a lo que sea que ustedes crean. ¿Cómo les va a llegar el dinero? Nada, les va a llegar el dinero. Aquí ustedes se van a estar poniendo en movimiento, se van a estar poniendo en marcha, porque las puertas, señores, hay que abrirlas o empujarlas para que este dinero llegue. Pero definitivamente va a estar llegando y su vida se les va a estar equilibrando económicamente, porque ustedes no solamente aquí van a tener dinero en el que se le equilibre su vida, sino que van a tener dinero para ponerlo a circular, que era lo que les faltaba aquí con este 4 de oros, cuando les decía que ustedes estaban como acaparando el dinero, sentándose, aguantándolo por esto que les había pasado. Pero el 6 de oros ya aquí me habla de estabilidad económica, me habla de flujo, me habla de seguridad económica. Aquí el 4 de oros también me habla de seguridad económica, pero seguridad económica en base a aguantar, acumular y apegarse. Ya el 6 de oros pues es una evolución económica para muchos de ustedes. Y aquí pasan de aguantar el dinero a que el dinero comience pues a fluir para muchísimos de ustedes. Así que aquí van a estar recibiendo una entrada económica. Y el 2 de oros, pues precisamente ustedes van a estar haciendo equilibrio, no van a estar malgastando ese dinero, ni lo van a estar invirtiendo pues a lo loco, como les venía diciendo. Este 2 de oros me habla de que van a estar equilibrando la balanza. Precisamente el 6 de oros también me hablaba de equilibrio. Aquí pues esto lo está ratificando, es otra carta más de equilibrio. Y ustedes van a estar equilibrando lo que gastan con lo que están recibiendo. También esta carta me podría estar hablando de que equilibren su vida personal con su vida económica, que no se me dediquen tanto a la parte económica, que atiendan también a su familia, porque aquí viene un periodo de abundancia financiera, de abundancia económica. Quizás no sea un millón de dólares que le lleguen y que se vayan a sacar la lotería, pero económicamente sí van a estar bien y sí les va a ir muy bien. Y aquí su vida se va a estar equilibrando financieramente. Y la carta del mundo, señores, me cierra esta lectura fabulosamente para Acuario. La carta del mundo acá me está hablando de que se van a completar ciclos, como les estaba diciendo. Aquí había
algo doloroso que iba a estar terminando, que se los estuve diciendo desde el principio, van a recibir un impulso. Este periodo de estancamiento, este periodo de lentitud, este periodo de que las cosas parecían bloqueadas, las cosas parecían que no avanzaban, aquí esto se destraba por completo, aquí todo empieza a fluir y la carta del mundo pues me está hablando de que va a existir celebraciones, aquí van a haber logros y aquí va a haber triunfo para muchos de ustedes. Aquí va a haber completamiento de un ciclo para muchos de los acuarios. Así que definitivamente, señores, van a estar celebrando y van a estar celebrando en grande porque la carta del mundo es como el final feliz de todo el cuento. Así que definitivamente aquí hay celebraciones, logros y triunfos para muchísimos de ustedes. Aquí ustedes van a pasar de una etapa de bloqueo, de una etapa de estancamiento económico, a una etapa de creatividad, a una etapa de comienzo, a una etapa de inicio, a una etapa donde me decía que ibas a estar recibiendo recursos económicos, que ibas a estar siendo pues sostenible con ese dinero y definitivamente pues aquí hay éxito, logro y triunfo y celebraciones. Acuario, ahora vamos con las cartas de Lenormand. Pues aquí había un camino incierto, un camino que no estaba del todo claro. Aquí la luna me está diciendo pues que había muchas cosas que ustedes no conocían o que no estaba viendo a simple vista. Habían cosas que estaban con cierta duda, cierta nebulosa. No tenían la información completa, no se veía todo, pero definitivamente aquí el sol me está hablando de claridad, me está hablando de que todo este camino se va a estar aclarando, toda la información que tú necesitas te va a estar llegando. Aquí todo se aclara, señores. Aquí esta carta del sol es súper buena y me está hablando junto con esta carta del mundo de que aquí vienen celebraciones, logro, éxito, triunfo. Aquí todo en su vida va a estar brillando nuevamente. Así que Acuario, tus ideas van a estar dando frutos. Y sinceramente felicidades para todos los acuarios que están viendo el video. Porque aquí, señores, van a tener claridad en todo. Aquí todo se les va a estar mejorando muchísimo para ustedes. Vamos ahora con este oráculo. Y todo esto va a pasar pues súper rápido. Aquí esta carta del Caballero de Espadas pues me está diciendo de que van a haber eventos que van a traer movimientos rápidos a muchísima velocidad, que tienes que seleccionar tus respuestas porque van a haber desafíos que van a requerir que tú actúes con muchísima inteligencia emocional para resolverlos, que aquí hay cambios sorpresivos y que vas a tener que revisar muchas opciones con cuidado. Si hay contratos que firmar, pues revísalos detalladamente. Tu vida va a estar dando un giro, Acuario, muy rápido, muy veloz. Todos estos cambios, evidentemente, aquí esta carta del Caballero de Espadas me está diciendo, o del Caballero de Aires en este caso, me está diciendo que todo esto es algo rápido, algo que va a estar pasando en la vida de muchos de ustedes a mucha velocidad. Estos acontecimientos van a pasar súper rápidos. Así que, señores, pues nada, van a tener muchísimos desafíos por delante. Prepárense para esto. No es malo, por supuesto, es bueno, pero tienen que usar su agilidad mental. Yo sé que para Acuario eso es bobería porque Acuario pues es un signo de aire y nada, lo lleva bien en la sangre y puede pues pensar con esa agilidad muy fácilmente. Así que, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Como siempre les repito, yo aquí veo un chorro de frases buenas para manifestar, pero bueno, solamente me voy a estar quedando con una. Así que, Acuario, déjame en los comentarios. Yo siempre logro mi triunfo y mi éxito. Yo siempre logro mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el siguiente video, Acuario. Hasta la próxima.